Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar de nuevo reunidos, aunque sea por esta plataforma. La pandemia nos obliga de nuevo a estar por YouTube, pero no importa, mis amados. Lo importante es que la palabra llegue. Cuando esta palabra sale, no retorna vacía jamás. Y en estos días que hay pandemia, que tenemos los picos más altos a través de toda la pandemia, tenemos que cuidarnos. Por eso hemos decidido cerrar nuestro local de la congregación y así dar los cultos a través de este medio. Así que no se preocupen, mis amados, inmediatamente baje el pico de la pandemia, estaremos de nuevo reuniéndonos en nuestra casa de oración. Gracias por estar aquí presentes, porque sabemos que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de ustedes la va a perfeccionar. Es muy triste las noticias que hemos tenido bajas de familias muy amadas, muy allegadas, el padre de Araceli, la abuela de Mariana, doña Lala, nuestra hermana Lala, don Hipólito Reyes. Asimismo, muchas personas de nuestra congregación que hoy están afectadas por el virus de la enfermedad del COVID-19. Así que estemos todos en alerta y tratando de no infectarnos. Es bueno que mantengamos las medidas de seguridad que nos da el Ministerio de Salud Pública, del distanciamiento físico, de no aglomeraciones. Esos 2 metros son necesarios, el uso de las mascarillas, el lavado de manos frecuente y tratar de estar vacunados, porque hemos visto que aunque hay un alto nivel de contagio, la tasa de mortalidad ha disminuido bastante. Así que vacunándonos, poniéndonos las dosis que ha dicho el ministerio, y dejando de oír muchas cosas que andan por ahí tratando una campaña antivacuna que lo único que ha traído es detrimento. Órele al Señor, pídale dirección y vacúnese. Haga las cosas como nos dicen nuestras autoridades. Damos gracias a Dios porque podemos estar por lo menos aquí. Hoy no tendremos adoración, sino que nuestra adoración sea el poder ofrecer este tiempo de calidad al Señor. No tenemos facilidad para poder tener los músicos juntos, porque no quiero que nos reunamos tampoco. Muchas personas, porque de hacer la alabanza tendríamos que tener con la persona del staff, seríamos más de 12 probablemente, estando reunidos de nuevo, y el objetivo es que no nos reunamos más de 10. Así que vamos a hablar solamente la palabra, y sabemos que esta palabra no va a retornar vacía. Por eso aprovéchela y demos gracias a Dios por esto. Así que en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera sabiduría. Vamos a buscar en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 9. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, escrita para nosotros, entendiendo, Padre, que tú tenías misterios para nosotros a través del Evangelio. Te damos gracias porque ni siquiera entendíamos muchas veces, sin embargo, por tu amor, por tu misericordia y por esa gracia redentora, tú nos has provisto, Señor, de todas estas armas y los misterios que no han sido revelados al hombre natural. Tú, Señor, a tus hijos los has revelado. Gracias, Padre, porque tú nos has dado la oportunidad de tener estas plataformas en las que podemos llegar a cada hermano, Señor, sin peligro de contagio. Que tú guardes en perfecta paz a todo aquel que en ti persevera. Padre, que ninguna plaga toque nuestras moradas, sino que por el contrario, nosotros podamos ser más que vencedores por medio tuyo que nos amaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Qué bueno es poder hablar acerca de las características de esta verdadera sabiduría. Después de nosotros ver qué hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la sabiduría está muy bien descrita en la palabra. La sabiduría nos dice en la palabra que es el temor de Jehová, el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la misma sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, nosotros teniendo esto claro, la sabiduría que dicen en este mundo tener es diferente a la que nosotros entendemos que tenemos. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, en este libro, en 1 Corintios, nos habla de las características de la verdadera sabiduría. Y por eso nosotros vemos que en Corintios proclamaban tener la verdadera sabiduría. Ellos eran una ciudad que entendían que eran sabios. Y asimismo en este tiempo muchas personas se han declarado sabios y que no necesitan la sabiduría que está en las Escrituras. Sin embargo, cuando vemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta de qué perdidos están. Pablo refutaba aquí, haciéndole entender que la sabiduría que busca la exaltación del propio ser y está basada en los conceptos terrenales es completamente vana. Sin embargo, afirmaba que la verdadera sabiduría proviene de Dios y se encuentra contenida en el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la cruz. Y nos dice que la sabiduría que viene de Dios hace madurar a los que se exponen a ella. En 1 Corintios nos hablaba ahí, en el capítulo 2, comenzando en el verso 6, nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nos damos cuenta de que la verdadera sabiduría proviene de Dios, no de los príncipes de este siglo, no de aquellos que se creen sabios. Vemos nosotros que procede únicamente de Dios e instruye y vuelve maduros a aquellos que se exponen a ella. Como creyentes nosotros crecemos y maduramos en la vida cristiana, pero esa sabiduría la vamos adquiriendo a través del conocimiento exacto de la palabra de Dios. El apóstol Pablo hablaba a los romanos que a través de ese conocimiento que nosotros teníamos, el entendimiento se nos va renovando y vamos entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Pero dice aquí, en el Salmo 19, verso 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cada cristiano tiene que tener como objetivo en su vida, es responsable de buscar con diligencia y conocer el temor de Dios. Por lo tanto, haciendo esto se hará sabio. Cuando en el libro de Proverbios, Salomón nos exhorta, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 2, versos del 1 al 5, nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice: si escudriñamos como a tesoros, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vemos aquí, sin embargo, a pesar de que la sabiduría que se encuentra en la Biblia y ella puede hacernos crecer y madurar, no todos los creyentes son responsables en su búsqueda. Inclusive vemos en la misma iglesia de Corintios que pasaba ese problema. Aún pasa en nuestros días. Algunos se jactaban de ser sabios, eran inmaduros, lo cual reflejaba en su conducta carnal. Y en 1 Corintios 3, del 1 al 3, el apóstol Pablo se lo decía cuando le hablaba: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3.
Y vemos que en el libro de los Hebreos, el mismo autor que ese libro se le atribuye al apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 12, nos dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo les recalcaba a ellos y les tomaba en cuenta esto y les decía, vuelven a tener que tomar leche, vuelven a ser niños espirituales. El mismo apóstol Pedro también exhortaba a los lectores en crecer no solo en la gracia del Señor, sino también en su conocimiento. Y esto es lo que nos dice en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer allí. El Señor entiende que nosotros tenemos que crecer allí, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que madurar. El apóstol, tanto Pablo como Pedro, exhortaban a los hermanos a que maduraran en la fe, que maduraran en lo que es el conocimiento, y era que se hicieran sabios, que tuvieran temor de Jehová, porque tuvieran conocimiento de quién es Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todo esto es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y vemos nosotros que en estos versos que habíamos leído de 1 de Corintios capítulo 2, ya en el verso 7, saliendo ya del verso 6, nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oh, qué interesante. Vuelve la doctrina de la predestinación para cada uno de nosotros. No solamente Dios nos predestinó a nosotros, sino que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, Dios la predestinó para antes de los siglos para nuestra gloria. Qué bueno. Dios tenía un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y esta característica de la verdadera sabiduría es que esta es un misterio. Viene la palabra mysterium, del griego mysterium, que puede referirse a una verdad espiritual que estaba oculta para la humanidad, pero que ahora es revelada por el Evangelio, para la iglesia, para la iglesia. Esta verdad que no la pueden entender los reyes de este mundo, está puesta para la iglesia, este misterio. Esta verdad que no había sido revelada al mundo, Dios la revela a través del Evangelio para su pueblo. Y qué bueno. La sabiduría que proviene de Dios es un misterio. Y nosotros vemos que es a través de la locura del Evangelio, como dicen muchos. Pero para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Lamentablemente esta sabiduría está oculta para los incrédulos. Dice el verso 8 del capítulo 2 de 1 de Corintios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría esta que proviene de Dios, la que estaba oculta, la que estaba en misterio, estaba reservada para los hijos de Dios, para nosotros los cristianos. Para los incrédulos de este mundo está totalmente oculta. Esto solamente porque se obtiene a través de la ayuda del Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu Santo, el cual el hombre natural no posee, traerlo como dice más adelante, porque como dice 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, cuando es su ayudador, cuando es su paráclito,
ese Espíritu Santo de Dios es el que les revela esos misterios. El hombre natural no puede ver estas cosas, pero usted que es un hombre espiritual puede ver las cosas naturales y las cosas espirituales. Nosotros vemos que el apóstol Pablo se refiere a los príncipes de este siglo, de acuerdo a la mayoría de los comentaristas judíos que crucificaron a Jesús, tuvieron la oportunidad de conocerlo y de escuchar las enseñanzas, pero se encerraron para no creer. Sin embargo, en este tiempo que vemos nosotros lo mismo. Hay mucha gente que decide no creer. Hay mucha gente que decide irse por su propia sabiduría y desechar lo que es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que proviene de Dios tiene todas las riquezas espirituales. En 1 Corintios capítulo 2, ya por el verso 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos que las mayores riquezas espirituales se encuentran en la sabiduría que proviene únicamente de Dios. Si la sabiduría no viene de Dios, si es de este mundo, vemos nosotros que está eso totalmente mal. Y hemos visto aquí que este pasaje de Isaías 64:4 que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por Él, que en Él espera. Nosotros vemos que esa sabiduría que viene de Dios trae a la vida del hombre cosas inefables, como decía el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchado, ni han subido a corazón de hombre. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Evangelio. Ese misterio oculto, eso oculto que estaba allí, que el hombre natural no podía ver, pero que ahora con la ayuda del Espíritu Santo, usted como hombre, cuando hablo de hombre y mujer espiritual, usted puede discernir espiritualmente. Y usted tiene la ventaja sobre el hombre natural. El hombre natural solamente ve las cosas naturales, el espiritual ve las dos cosas, las naturales y las espirituales. Nosotros vemos que Jesús exhortó a sus discípulos a no tener tanto esfuerzo en las riquezas materiales, por la cual la mayoría de la gente se esfuerza bastante y dejan de ver, de escuchar el Evangelio y de ir a su iglesia y de buscar del Señor por estar detrás de cosas muy pasajeras, de cosas materiales, las cuales se pueden perder o robar o amanecer un día aquí en este país como han amanecido muchos países en quiebra. Y usted no puede sacar ni un centavo de los bancos, ni poder disfrutar de lo que usted tiene ahorrado, ni nada por el estilo. Entonces el Señor mismo, el Señor Jesús, en Mateo 6, del 19 al 21, nos exhorta a que dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ustedes se dan cuenta que donde la gente cree que está su tesoro, allí pone su corazón y dejan de hacer las cosas que verdaderamente tienen que hacer por hacer cosas muy pasajeras y que al fin y al cabo no le convienen. Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente. Seamos hacedores de lo bueno. Tengamos temor de Dios. Tengamos sabiduría divina, no sabiduría de hombre. Y recordemos estos versos, que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Pero tratemos de alcanzar la madurez espiritual. Dejemos de tomar la leche espiritual y comamos vianda. No seamos carnales, seamos espirituales. Ya se ha definido lo que es un hombre carnal y lo que es un hombre espiritual. Pero los príncipes de este siglo no pudieron alcanzar esa sabiduría porque estaba en misterio, estaba escondida para los que son espirituales, para los que han creído que el Espíritu Santo es su ayudador. Esa sabiduría fue predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Porque si los príncipes de este siglo lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, dice aquí la palabra.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a usted Dios lo ama, dice 1 Corintios 2, 6 al 9. A ti Dios te ama. Y por eso, si estás oyendo esto por primera vez, o nadie te ha hablado del Evangelio, yo te exhorto a que conozca que Jesucristo, reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que conozcas al Dios de la gloria. Que tengas una relación con Él. La palabra nos dice a nosotros que la salvación nuestra es gratuita por medio de la fe. No por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da. Y cuando nos habla de ese regalo, nos habla de ese don. El Señor entiende que usted y yo podemos ser salvos. Y desde antes de la fundación del mundo, el Señor te llamó. Así que acude a ese llamado. El Señor quiere cenar contigo. El Señor quiere tener una relación contigo. Así que yo te exhorto que si no has hecho una oración en la que tú entregas tu corazón a Cristo, la hagas, porque es el momento. A veces solamente tenemos una oportunidad en la vida y esta es tu oportunidad. Yo quiero que, si ahí donde estás has creído en estas palabras, solamente repitas conmigo esta oración que yo haré por ti, que te va a pasar de muerte a vida, porque la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, que esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Y recuerda, como dice esta palabra, que las buenas obras fueron hechas de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras nos salvan. Las obras adornan nuestra fe y hacen que nuestra fe sea viva. Así que yo te exhorto a que hagas esta oración conmigo, que dice así: Señor Jesús, yo creo que soy pecador, que tú moriste por mis pecados en la cruz y que tu sangre derramada allí expió todos mis pecados, que tú resucitaste al tercer día y que vendrás. Pon mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído que Jesucristo es tu Señor y lo has confesado con tu boca, eres salvo. Y si te murieres ahorita, te vas con el Señor. Eso es lo bueno de esto, que tú no tienes que hacer nada. Esto es gratuito por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y a ustedes, amados hermanos, Dios me lo bendiga mucho, cuídense mucho, seamos precavidos, seamos sensatos, que seamos como esas vírgenes sensatas, así como debe ser el pueblo de Dios. No seamos temerarios, sino por el contrario, seamos obedientes. Cumplamos con estas medidas de seguridad, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla, no aglomeraciones. Si es posible, ponte la vacuna y háblale de Jesucristo, porque los días se acortan, el Señor viene pronto. Padre bueno, yo te doy gracias. Gracias por cada uno de estos mis hermanos. Yo te pido que tú lo bendigas, santifiques, fortalezca y establezca. Que este tiempo, Señor, que ha sido difícil, no solo para nuestro país, sino también para el mundo. Que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que están en un lecho ahora, de los que están intubados. Señor, tú eres grande y misericordioso. Tú me levantaste a mí, Señor, de un lecho de muerte. Anduve por valle de sombra de muerte sin temer mal alguno, porque tú estabas conmigo. Tu vara y tu callado me infundieron aliento. Pero ahora yo te pido que tú pongas esa fortaleza, Señor, en cada uno de los que están allí, Señor, luchando con su respiración, con el COVID, en un ventilador, y que tú, Señor, los levantes. También aquellos que necesitan de tu salud, tú que eres Jehová Rafa. Ya, Señor, tú pagaste por nosotros y el acta que iba en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario. Yo te pido, Señor, que tú quites toda depresión, toda enfermedad, toda cosa malsana, todo espíritu, Señor, inmundo que asedie a las personas. Yo te pido que tú lo quites y que tú, Señor, nos bendiga. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Te esperamos la próxima semana y muy pronto ya nosotros vamos a estar a través de las plataformas dando estudios y algunas otros interactuando con
la iglesia hasta que nosotros podamos de nuevo reabrir nuestro local de la congregación. Cuídate mucho. El Señor te bendiga.